Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. En el episodio 11 hablamos de transparencia con José Luis Rodríguez Álvarez. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas de la Xavier Soto Talks. Hoy hemos venido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y estamos con José Luis Rodríguez Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos aquí en el Consejo y aceptar nuestra propuesta de charla. Encantado, placer. José Luis Rodríguez, eres profesor de Derecho Constitucional. Estuviste de director de la Agencia Catalana la Agencia Española de Protección de Datos. También estuviste en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Presidencia. Tienes una gran experiencia en temas de gestión hasta llegar aquí al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Justo hemos venido en el aniversario de la Ley de Transparencia, justo hace 10 años que se aprobó la Ley de Transparencia. ¿Cómo has visto tu llegada aquí al Consejo, el desarrollo de la transparencia, la ley, cómo lo tienen las administraciones o los ministerios asumida? ¿Qué es tu primera impresión sobre la ley? Bueno, llevamos tan solo 10 años desde la aprobación de la ley, de la aplicación un año menos porque se había concedido un plazo de un año para la preparación de los sujetos obligados de las administraciones, básicamente, para que pudieran cumplir. 9 años es un periodo todavía muy corto, ¿no?, para asentar una ley que es una ley que opera un cambio radical tanto en las obligaciones de transparencia que se impone a las administraciones como en el reconocimiento de un derecho nuevo, que es el derecho de que a todas las personas, que tienen todas las personas, a acceder a la información que obra en poder de alguna administración. Entonces, en ese sentido, estamos todavía en una fase intermedia de la construcción de todo el sistema. El sistema, lo podemos llamar el sistema de transparencia pública, que tiene dos partes, tiene dos dimensiones, ¿no? Una es la parte de la obligación de publicar toda la información que sea relevante para que la ciudadanía pueda conocer el funcionamiento de las administraciones. Y la otra parte, la otra dimensión, es la del derecho de cualquier persona, además, sin necesidad de invocar un interés, puede dirigirse a cualquier administración y solicitar que le entregue la información que obra en su poder. No hay un derecho a que se cree información específica que no existía en ese momento en el que se solicita, ¿no?, pero sí a que cualquier información, con independencia del soporte en el que esté, no solo documentos, debe de ser accesible para la ciudadanía, con algunos límites. Lógicamente, las administraciones tienen también información que debe ser protegida. Hay muchos casos porque esa información afecta también a otros ciudadanos, a terceras personas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los datos de salud que pueden tener las administraciones sobre administrados. Entonces, la ley también regula, establece una serie de límites, pero como son límites, se tienen que interpretar siempre en un sentido restrictivo. Y hay que justificar caso por caso por qué se deniega la administración, la información. Eso, bueno, en la práctica supone que tenemos un sistema que establece un principio general favorable al acceso. El principio debe ser conceder la información y la excepción de negarla, que se debe de justificar. El principio de acceso a la información ya viene recogido en la Constitución española. Hace 45 años que ya estaba recogido como tal. En la ley de procedimiento administrativo también, como interesado, tenías que demostrar que eras interesado en el expediente o en el proceso, entonces tenías acceso también a información. Era un poco más complicado, ¿no? Porque la prueba era de la persona que tenía que demostrar que
que era interesado. Pero bueno, de alguna manera había algunos mecanismos para recibir o conseguir esa información. Y la ley lo que abre es un nuevo abanico, un nuevo canal, que es al revés, que es decir, sin demostrar motivación, sin demostrar interés, simplemente porque es una información pública y tienes interés de conocerla o de leerla, la administración te la tiene que facilitar. La ley tiene diferentes bloques. El primer bloque de publicidad activa, hemos de publicar de forma proactiva o así información relevante, como has comentado anteriormente. Información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económica, presupuestaria. Desde la práctica de las administraciones, hay información que ya se publica en muchos sitios. Yo cada vez que tengo que hacer, yo trabajo en una administración pequeña, entonces tengo que ir a intervención y decir, oye, que tenemos que publicar esto. Y tenemos que esto ya lo publico en el ministerio cada 3 meses o cada cierto tiempo, se lo mando al ministerio ya. Pero lo hemos de publicar también en nuestro portal. Efectivamente. Y entonces siempre están estas reticencias, que no es reticencia a hacerlo, sino de duplicidad de faena, ¿no? Entonces, bueno, hay un complejo uso de los recursos internos, humanos sobre todo, digamos que no tenemos tiempo de al final publicarlo todo en todos los sitios. Pero es importante que tengamos el portal de transparencia cada administración donde colguemos nuestras cosas y que se vincule de alguna manera con la información que ya publicamos en otros sitios, ¿no? Esto, ves que a lo mejor el proceso de transformación digital de las administraciones ayudará, o se podría hacer algún tipo de portal que esté interconectado para no tener que estar publicando lo mismo en diferentes sitios. ¿Cómo lo estáis trabajando? Bueno, vamos a ver, Pensando? en la Administración General del Estado se concentra la publicidad activa, esta obligación de publicar determinadas informaciones en un portal que es el portal de transparencia de la Administración General. Con dependencia de ello, todos aquellos organismos y entidades que no forman parte de la Administración General, pero sí están digamos, en el sistema público e institucional del Estado, tienen que publicarlo en sus propias webs. Obviamente esto es un requerimiento que para cumplir esta obligación ha de contarse con recursos. Pero yo cada vez estoy más convencido de que hay que avanzar en esta dimensión de la transparencia, la publicidad activa, porque es la mejor manera de aprovechar los recursos que siempre son escasos. Es decir, si se publica la información que sea relevante, la administración ya no va a tener solicitudes individuales de acceso, por lo tanto se descarga mucho de trabajo que de otra manera pues los ciudadanos estarían haciendo uso de su derecho y solicitando información. Y también se descarga a los órganos garantes, porque si ya se ha publicado la información, no va a haber reclamaciones, la información está accesible. Por lo tanto, todo esto contribuye a mejorar el uso de los recursos y la eficiencia del sistema. La transformación digital que estamos viviendo ahora permite emplear todos estos instrumentos, ¿no?, para potenciar esta vía. Yo creo, llevo tiempo procurando convencer a los responsables públicos que hay que cambiar aquí un poco el planteamiento, el paradigma, ¿no?, y trasladar dos principios que están ya muy desarrollados en el ámbito de la protección de datos, e incluso ahora con el nuevo reglamento europeo son jurídicamente vinculantes, que allí se llaman privacidad por diseño y privacidad por defecto. En transparencia podríamos aplicar exactamente lo mismo: privacidad por diseño y transparencia por diseño y transparencia por defecto. ¿Qué significan estos principios?
que la información, desde el momento mismo en el que se genera, en el diseño, en la fase inicial de la información, tiene que estar ya configurada pensando en que esa información tiene que ser accesible o que va a ser solicitada y por lo tanto hay que entregarla. Es decir, hay que llevar el planteamiento de la transparencia ya a la fase inicial, no tener que estar buscando la información cuando nos la piden, sino que la información esté ya preparada desde el momento en que se genera para poder proporcionarla. Preparada en todos los sentidos, preparada en el sentido de que si tiene elementos confidenciales, si tiene, por ejemplo, datos personales, ya anonimizado, se anonimicen para facilitar el proceso posterior. Esto es privacidad por el diseño que se puede trasladar a transparencia por el diseño con el mismo planteamiento. Transparencia por defecto, que sería el otro elemento. Esto nos llevaría precisamente a la publicidad activa. Toda la información que se considere que es relevante para que la ciudadanía pueda conocer cómo funcionan las administraciones, cómo se toman decisiones, debería de publicarse ya por defecto, sin necesidad de que tengamos que atender un requerimiento o una solicitud. Combinando estos dos elementos, que esto supone un cambio radical de planteamiento, avanzaríamos muchísimo en transparencia, descargando a las administraciones de todo este trabajo, digamos, a veces tedioso y algunas veces también difícil de llevar a la práctica, de encontrar la información cuando nos la piden. Sí. Obviamente, ya hacia el pasado, requerirá un tiempo, pero si se implantan estos criterios, estos dos principios, para el futuro tenemos solucionado con mucho menos recursos el cumplimiento de las obligaciones y la atención del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. También tenemos que buscar un sistema de simplificar el número de espacios donde publicamos cosas. Porque al final también la ciudadanía encuentra un entramado de páginas. Puede ser la página web de la institución, puede ser el portal de transparencia, puede ser la sede electrónica. Luego encuentras un enlace que te manda a la página del ministerio donde te lo puedes descargar. Otro de los proyectos que también son interesantes es el de datos abiertos, porque la ley dice que lo publiques, pero no en qué formato lo has de publicar. Pero también está muy vinculado y es muy interesante que lo hagamos con un formato que sea reutilizable, que automáticamente te diga la caducidad del fichero o del dataset, ¿no? Lo puedas publicar. En el portal de transparencia, la sede electrónica, el portal de datos abiertos, la web del ayuntamiento, la web del ministerio. Entonces ahí tienes como 5 o 6 sitios, fuentes donde poder encontrar. El ideal es estructurar la información de tal manera que sea fácilmente accesible, ¿no? Y eso requiere, lógicamente, un planteamiento, un diseño. Que aquí casi todo nos lleva otra vez a pensar en el diseño. Y en ese diseño hay que tener en cuenta que la información esté bien estructurada, que esté estructurada además con criterios que los ciudadanos puedan entender, porque muchas veces todavía se sigue estructurando con arreglo a criterios administrativos. Y los criterios administrativos son útiles para la gestión interna en la administración, pero los ciudadanos no entienden estos criterios. Entonces, si la estructuramos con criterios administrativos, de entrada ya se coloca una barrera, porque el ciudadano no entiende los conceptos, no tiene por qué entenderlos, los conceptos que están detrás de esos criterios de clasificación. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante que la información, aparte de ser accesible, sea clara. Y ahí entramos también en que ir avanzando hacia documentos de lectura fácil, que sean accesibles no solo a las personas que tienen algún grado de discapacidad, sino a la ciudadanía en general, que no tiene por qué estar desentrañando términos jurídicos y legales. Escritos muy complejos para alguien que no esté familiarizado con esa terminología.
en una parte del lenguaje jurídico administrativo que es muy, muy certero y muy eh, inequívoco en el uso de esa palabra concreta que quiere decir eso, que de otra manera a lo mejor sería una frase. Todo lo que es una frase lo resumes en una palabra concreta, pero que luego necesitas a alguien que te interprete. Recibes una carta de a lo mejor de Hacienda o del ayuntamiento y necesitas a alguien que te la lea. Y como te decía, es útil para el funcionamiento Sí, interno y da seguridad jurídica también. Por lo tanto, no hay que renunciar plenamente al lenguaje administrativo. Lo que hay que hacer es tener en cuenta quién es el el destinatario. que lo va a leer, Entonces, no la es lo persona que lo va mismo a el leer. documento de gestión interna o incluso el documento oficial ah, para tomar una decisión que el documento que se traslada al ciudadano. Y en ese sentido también hay que ir avanzando hacia la simplificación del lenguaje y un lenguaje claro, un lenguaje accesible. Y con esto también, con estos elementos también se contribuye a potenciar lo que sin lugar a dudas es un gran activo de la transparencia y es que aproxima a las administraciones a la ciudadanía. Mm. La, establece una relación más directa, más cercana con los ciudadanos y esto contribuye también a fortalecer algo de lo que no estamos muy sobrados, que es la confianza en las instituciones. Por eso, cada vez se está dando más importancia a la transparencia, se está configurando como un elemento esencial de todos los estados que se autodefinen como estados democráticos, como democracias avanzadas. Incluso hay eh, estudios que valoran el grado de transparencia como uno de los índices o como uno de los indicadores más fiables para evaluar la calidad democrática de un Estado. Hay diferentes organizaciones, bueno, Organización Internacional de Transparencia y en Cataluña tenemos la Universidad Autónoma de Barcelona que hace un indicador de transparencia. Al final acaba siendo transparencia en la web o transparencia de información, no transparencia, pero bueno, es aceptable porque que ellos estén detrás fiscalizando o evaluando hace que nosotros desde la administración seamos proactivos y colguemos cosas. Bueno, aquí en el Consejo una de las funciones principales que tenemos es precisamente evaluar el grado de cumplimiento de las administraciones que están bajo nuestro ámbito de competencia. No es el caso de las administraciones de Cataluña. Y nosotros todos los años establecemos un plan de evaluación, no podemos evaluar todos los años a todos los sujetos obligados y se va además publicando los resultados de la evaluación según se va concluyendo el grupo correspondiente y esta evaluación y la publicación inmediata del estado de cumplimiento está contribuyendo, lo hemos visto en estos 3 años que estamos operando de esta manera, está contribuyendo de manera decisiva a que mejore el cumplimiento. Es decir, esta simple presentación pública de cuál es el estado del cumplimiento hacer un efecto reactivo. Es un acicate para sin necesidad de recurrir a elementos sancionadores. Este primer bloque de la ley de publicidad activa ya hemos visto que es muy interesante que esté cuanto más dotado mejor porque nos evitará el segundo bloque o segundo apartado de la ley que es el derecho de acceso a información. Entonces toda la información que no está publicada o que no encuentras activamente la puedes pedir. Incluso está publicada. Si está publicada Lo que sucede es que en el caso de que esté publicada, la administración puede remitir al lugar donde está. Tiene que ser, claro, una remisión en la que se facilite el enlace directo o si es una base de datos se proporcionan los criterios para una búsqueda fácil. Porque hay que tener en cuenta que la ciudadanía no tiene por qué conocer exactamente cómo se busca información pues en la base nacional de subvenciones, por ejemplo. Claro. Entonces nosotros aceptamos que se remita a la ya publicada, pero con una serie de requisitos. Si está publicada y es accesible mediante un enlace, hay que proporcionar el enlace directo.
Si está en una base de datos, se puede hacer la búsqueda, pues hay que dar unas instrucciones mínimas de búsqueda de cómo se puede encontrar esa información. Si es un contrato, pues con dar el número de expediente y dar unas indicaciones de cómo se busca es suficiente también. Por eso, tener la información ya publicada facilita La gestión. mucho el cumplimiento. El derecho de acceso a la información es un punto de encuentro de diferentes leyes o diferentes derechos. Tenemos por un lado el derecho, si el expediente está en trámite, hay unas ciertas reservas porque está en trámite todavía. Si entre ese expediente en trámite hay alguna resolución judicial o hay algún apartado judicial, hay una información que es reservada y no se puede todavía dar. Entonces tenemos, por un lado, toda la parte jurídica del expediente, la parte de si no está resuelto el expediente, pues no puedes todavía dar información. Luego, el interesado, una parte sí, una parte no. Digo, es un sitio de confluencia donde tienes la parte de garantía jurídica del expediente o del proceso en tal, el interesado que promueve, sea la administración o un tercero, el hecho de ese expediente, cualquier persona que quiera tener acceso a ese expediente y la protección de datos. O sea, hay una confluencia ahí de varios derechos que para algunas administraciones es difícil de resolver si ese acceso viene por la ley de procedimiento administrativo como interesado, viene por la ley de transparencia, y si esa persona tiene derecho o no tiene derecho, es bastante complejo. La gente que nos ve en este canal, que ve este podcast, sabe que puede pedir al ayuntamiento o a la administración que sea, ministerio o muchos entes que dependen de las administraciones, porque fundaciones, universidades, todos también son sujetos obligados de la ley. Pero es complejo resolver esa solicitud de acceso en ciertos expedientes. En otros es muy fácil porque es un expediente que ya está finalizado, con lo cual está en el archivo y se puede hacer. Pero en estos expedientes tenéis muchas reclamaciones Sí, por supuesto. Y no, ciertamente hay expedientes que no, o solicitudes más bien, solicitudes. no son sencillas de contestar. Y en este sentido hace falta formación. Yo entiendo perfectamente la posición en la que se puede encontrar un funcionario que tiene dudas. Es decir, si doy la información, estoy vulnerando algún derecho. Si no la doy, Sí. estoy incumpliendo la obligación de darla. Para esto hace falta, por un lado, formación y buenos criterios por parte de los órganos garantes, de los órganos que tenemos la función de interpretar los contenidos de la ley. Ciertamente, ahí hay que distinguir si el expediente todavía está en curso. Si no se ha concluido la tramitación, no cabe denegar con carácter general acceso a todos los documentos. Es decir, nosotros distinguimos claramente entre expediente concluido y documento concluido. Puede haber, aunque el expediente no esté concluido, informaciones que ya se pueden dar. ¿Qué sucede? Que hay que tener en cuenta si facilitar el acceso a esa información puede incidir en derechos de terceros, y por lo tanto esta puede ser una de las razones justificada debidamente para denegarlo, pero hay que justificarlo. No se puede decir sin más, no se puede hacer al expediente, a ningún elemento del expediente, porque no ha concluido. Luego hay que tener en cuenta también quién solicita el acceso, porque si lo solicita un interesado en el expediente, tiene, digamos, un derecho reforzado. Sí. Puede ir por la vía de interesado y puede acceder, aunque no esté concluido, a mucha más información que un tercero. Y cuando el expediente está concluido, ya entonces la posición, digamos, del interesado y de los terceros es prácticamente equivalente. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que sobre todo se puede afectar el derecho a la protección de datos de terceros, y en su caso pues hay que ver si cabe la posibilidad de entregar la información anonimizada, es decir, disociando todos los que sean datos personales. Y también en el caso de que se haya, digamos, judicializado, que es otro de los asuntos, otros supuestos que muchas veces llegan aquí al Consejo, en el que una administración deniega el acceso a determinadas informaciones porque dice este asunto está judicializado.
Bueno, con carácter general no se puede admitir una denegación solo por el hecho de que exista un proceso, aun cuando esa información que se solicita se ha trasladado a los jueces, al órgano judicial. Aquí hay que distinguir claramente entre la información que se elabora expresamente para el proceso. Sobre esa existe, digamos, una mayor probabilidad de poder justificar que no se debe conceder el acceso hasta que se resuelva, porque puede incidir en la igualdad de las partes en el proceso. Pero la información que se había elaborado previamente, antes de que se haya iniciado el litigio, el procedimiento judicial, con carácter general es muy difícil justificar la denegación, porque ahí ya de entrada hay una presunción de que esa información no va a afectar a los intereses o las posiciones de las partes en el proceso. Es uno de los casos que desde algunas administraciones nos encontramos, ¿no? Mucha conflictividad, sí, sí. Y yo no sé si tenéis estadísticas de la mayoría de accesos o de reclamaciones que tenéis. Yo la sensación que tengo es que el 80% de lo que nosotros recibimos en la administración donde yo lo controlo son temas urbanísticos. Licencias de obra, planos antiguos, Bueno, vecinos ¿qué van a construir allí? Pues quiero ver los planos, el proyecto. Entonces, claro, son procesos que mientras está la licencia de obra, pues genera incertidumbre hacia la parte del funcionario de decir qué puedo darle, qué no puedo darle. Ahora tengo que coger un expediente que tiene 80 páginas y empezar a tachar DNIs y nombres con el programa informático para poder darle una versión anonimizada de una cosa. Es complejo, ¿no? Sí, la anonimización requiere, lógicamente, dedicación de recursos y requiere también cierto conocimiento, porque para anonimizar no basta con tachar el nombre y el DNI, porque puede contener otras informaciones que combinadas con datos fácilmente localizables al final permiten identificar a la persona, ¿no? Por lo tanto es un poco más complejo que... Pero dicho esto, con carácter general, tanto la doctrina de este Consejo, que estamos defendiendo en el Consejo, como la de los tribunales, y ahora ya está avalado además por el Tribunal Supremo, con carácter general, la anonimización no es una causa de inadmisión. No. Es decir, aquí hay que ya demostrar que es un volumen muy amplio de información que requiere un esfuerzo de anonimización complejo y que no se tienen los recursos. Pero todo esto hay que acreditarlo antes de denegar. Al final, en las RLTs de las administraciones hay que incorporar una persona que sea específica en protección de datos, en transparencia y que se dedique a... En las administraciones es obligatorio tener un delegado de protección de datos. Sí. Por lo tanto, a partir de ahí, y este delegado de protección de datos tiene que intervenir en estos procesos de acceso a la información. Pero a veces en los ayuntamientos que somos más pequeños lo tenemos delegado en la Diputación. En la Diputación tenemos al delegado de la Diputación, nos da servicio a varios. Pero no nos va a venir a anonimizar los ficheros. Todo esto hay que ir avanzando hay que ir avanzando en dotación para conseguir el equilibrio, porque si no estamos denegando un acceso invocando otro y en ese caso es posible encontrar un equilibrio. No se deniega, lo que pasa es que se demora mucho en el tiempo y al final los plazos que tiene la ley pues son suficientes para poder dar. Pero ahí lo que hay que intentar es buscar el equilibrio en los derechos. Lo que no se puede hacer es denegar un derecho para proteger otro cuando es posible encontrar un equilibrio. Que el equilibrio está precisamente en dar el acceso parcial, disociando la información que está protegida por el derecho a la intimidad o el derecho a la protección de datos personales. 10 años después de la ley, ahora he leído algún artículo que estos días te han hecho en algún medio y se hablaba un poco de posibles reformas de la ley o si la ley necesitaría ciertos ajustes. Entiendo que uno sería de recursos para las administraciones o obligación de que las administraciones den recursos a este apartado para poder potenciar. Yo veo
una vinculación total con los sistemas de información y la digitalización de la sin administración, duda. porque esto es fundamental. El drama que tenemos en muchos sitios son los archivos, porque sí que la información la tenemos, pero hay gente que pide información de expedientes o de planos, de licencias de obras o de cosas que están ya en el archivo. Sí, sin duda. Es Una un de las drama. razones por las que no está funcionando todavía, digamos, plenamente, y por eso decía antes que estamos en una fase intermedia, estamos en una fase de construcción, es porque las estructuras para cumplir con las obligaciones y para atender el derecho de acceso son todavía muy débiles. Y es necesario, bueno, apostar por este derecho, dotar de recursos a los sujetos obligados o que los sujetos obligados doten recursos para atender Sí. este derecho. Y para esto no hace falta una ley ni la reforma de la ley, lo que hace falta es compromiso, políticas públicas y reconocer la importancia que tiene el derecho de acceso a la información y la transparencia pública. Pero sin duda, tienes toda la razón en que mientras que no se establezca un sistema de gestión documental avanzado, todo es mucho más complicado. Muy complicado. Y por ahí es por donde hay que empezar. Esa es la base, es el punto de partida para poder atender correctamente las solicitudes de información. Y si al mismo tiempo que establecemos un sistema de gestión de la información avanzado, empezamos a aplicar los dos principios que decía al principio de nuestra conversación, para la redundancia, privacidad desde el diseño, sistema de gestión documental avanzado, y ya preparamos toda la información para ser publicada. Y lo preparamos para que por defecto se publique toda aquella que ha de ser, que puede ser relevante para la ciudadanía. Hemos avanzado muchísimo. No sé si tenéis información o tenéis algún tipo de comparación con otros países en el tema de transparencia, como estamos en España desde estos 9 años de esta ley con el resto de países europeos, por ejemplo. Bueno, en España digamos que nos hemos sumado muy tarde al tren de la transparencia. De hecho, hemos sido el último de los grandes países europeos a aprobar una ley, y eso todavía se nota. Se nota en comparación con los países que tienen muchos más años de experiencia. Pero en estos 9 años, 10 desde que se aprobó la ley, 9 de aplicación, hemos avanzado mucho, hemos avanzado a muy buen ritmo, y no hay unos estudios, digamos, fiables comparados entre los estados, pero podemos decir así, grosso modo, que estamos ya digamos, en el escalón intermedio. Hay países que llevan más tiempo y que no tienen un nivel de atención como el que tenemos nosotros. Pero hay otros países que nos llevan mucha ventaja. Y nos llevan mucha ventaja no tanto en el contenido de las leyes, sino en la penetración de la cultura de transparencia. Los países nórdicos regulan muy poco, sin embargo, tienen una cultura de transparencia muy asentada, y esto permite que el grado, digamos, el nivel de transparencia pública sea mucho más alto que el que tenemos en nuestro país. Sí, ahora que lo comentas, recuerdo un capítulo de un programa de estos de viajeros por el mundo. Creo que estaban en Dinamarca o en Finlandia, y con una aplicación móvil, poniendo la matrícula de un coche, no salía el propietario, no sabía si tenía seguro, si estaba al corriente del impuesto de circulación y tal. Esto aquí ahora mismo Sí, pero yo no empezaría por ahí. No, pero me refiero que la transparencia... Por conocer el uso que se hace de los recursos públicos, que creo que es lo que la ciudadanía más interesa. Y por una rendición de cuentas de las actuaciones de todos los responsables públicos. Para finalizar, me gustaría saber tu opinión sobre un tema. Hemos hablado de la digitalización de los archivos, y ahora está muy de moda pues la inteligencia artificial, los chats GPT y toda esta
tecnología que te permite avanzar mucho en la búsqueda de documentación de archivos. ¿Qué te parecería o qué opinión tenéis o cómo lo ves tú desde tu posición como director? La implantación de un sistema de ChatGPT o de inteligencia artificial para buscar archivos dentro de siempre desde la custodia de los datos dentro de la administración, no en servidores externos, sino en los propios servidores. Introduciendo la información ya a lo mejor anonimizada para el tema de protección de datos, que se implementara, o qué límites ves en la implantación de este tipo de inteligencia artificial ChatGPT para la búsqueda de información, porque sería mucho más rápido. Al final le preguntarías allí pues el documento que quieres y ya te aparecería, ¿no? Si se implementa con un sistema. Pues sin duda, eso sería un sistema de gestión documentaria ya avanzado con, digamos, una capa más, que sea la capa de la inteligencia artificial y contribuir sin ninguna duda a poder facilitar la información con menos recursos. Lo que ocurre es que esto ha de implementarse con cautelas y con filtros, porque la administración, como decía antes, todas las administraciones tienen muchos datos personales. Sí. No podemos fiar sin más a la automatización de la inteligencia artificial. Probablemente llegará algún momento en el que el desarrollo ya sea suficiente para que nos dé un alto grado de fiabilidad, pero ahí tiene que haber siempre un control por parte de responsables, de personas, sobre cuál es la información que sale. Y no solo la relacionada con los datos personales, la información que tienen las administraciones, hay muchos elementos que pueden afectar a intereses de terceros, ¿no? Entonces yo creo que aquí está el gran reto, es decir, cómo se implanta un sistema de inteligencia artificial sobre ya un modelo de gestión documental avanzado con los filtros necesarios, pues ya no solo los adecuados, sino los necesarios para preservar los derechos de la intimidad, derecho a protección de datos y también intereses de terceros. Volvemos a uno de los principios que decías tú antes, al principio, de la transparencia desde el diseño. Eso es. ¿No? Sería sí, un diseño de un sistema documental ya pensado en la transparencia. Es un reto que la tecnología nos va a ayudar mucho, pero la tecnología pues es como un arma de doble uso, ¿no? Tiene posibilidades de utilización muy beneficiosas, pero tiene también muchos riesgos y por lo tanto desde el momento, esto también en el ámbito de la protección de datos está ya muy implantado también las evaluaciones de impacto. Entonces, para introducir este tipo de tecnologías hay que hacer una evaluación de impacto, de cómo va a impactar en la esfera personal y cómo, en este caso tenemos que añadir también cómo va a impactar en otras esferas de derechos. Pues muchas gracias, José Luis, por atendernos reservar un poco de tiempo para nosotros, para nuestro canal. No tenemos tiempo para más. Ya despedirnos de nuestros oyentes o televidentes y suscribiros al canal y seguís viendo vídeos sobre charlas sobre diferentes temas. En este caso hemos hablado de transparencia desde el Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno y nos vemos en el canal. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcasts.